momento con ustedes para seguir compartiendo esta edición de día miércoles 17 de julio del 30 Te Ayuda. Ya nos encontramos con nuestro buen amigo, abogado de la casa, abogado también, amigo de todos los sanjaverinos, gestor de la Casa Ciudadana, ¿cierto? Efectivamente. Efectivamente. Coordinador de Casa Ciudadana. No, pero al final del día. Te pasó, Daniel Esvigo. Hola, ¿cómo estás, amigo? Hola, Yanko. Un gusto estar nuevamente acá en compañía del 30 Te Ayuda. Muchas gracias nuevamente por la invitación a Canal 30. Me estaba riendo que no es lo único que me pasa, porque que de repente una cosa instintiva, o sea, como no es una cuestión así como de autoadorarse, no es de tener un ego tan grande, pero uno como que empieza a mirar en qué momento estoy en la pantalla, ¿cachai? Y tú de repente lo hiciste de forma instintiva, porque a mí me pasa de repente que me quedo pegado hablando por el televisor. No, estoy hablando en la cámara. Bueno, ¿Te pasó? Bueno, la verdad, Yango, usted tiene mucha más experiencia acá en pantalla, uno es neófito, ¿verdad? Una persona que está aprendiendo estas cosas. Además, uno le dan ganas de mirarse la pantalla para saber si es que está saliendo todo más o menos bien. No hay que ser cosa que uno esté saliendo mal. Para salir de la duda si es verdad lo que dicen, que la tele te engorda. No, también, a ver, también es cierto. A ver, Marco, ¿engorda a Daniel o no la tele? A ver, ponle en frontal. No, pues a Marco no. Perdón, a Daniel. No, salís igual de flaco. Bueno, estamos... Hay caso a cazuelas, cabrón. Bueno, la pega ese, bueno, sí, la verdad es que estamos... Bueno, también hemos tratado de bajar un poquito, ya vamos... Pero tranquilo, que naturalmente uno va subiendo, Yanko, así que... Sí, ya llegarán tiempos mejores, llegará la primavera, le daremos duro a los melones con harina y la sandía con harina tostada, como Dios manda. No, la verdad es que igual el invierno es una buena época de sopaipilla, así que... Sí, bueno para la sopaipilla, así que... Sí. No sigamos nada porque ya me dio hambre. Pero bueno. Oye, hoy día vamos a abordar un tema que no es tan entretenido, ni simpático, ni sabrosón como lo gastronómico, pero que no deja de ser complicado. ¿Alguna vez en tu vida, no sé si tú has trabajado de manera apatronada alguna vez o siempre has sido independiente? No, sí, por supuesto. He trabajado de manera dependiente, así como también de manera independiente, así que... ¿Te han dado alguna vez el sobre azul? Me ha tocado sobre azul, Yanko, sí, me ha tocado. Sí, bueno, depende. A veces también uno ya está un poco cansado también en ciertas circunstancias, ¿verdad? Y bueno, y es un tema del cual nosotros proponíamos poder conversar hoy día, que es un tema que quizás no hemos conversado tanto en el 30 Te Ayuda, y que tiene relación con esto del trabajo, ¿verdad? ¿Qué pasa con el derecho del trabajo? Y bueno, primero, Yanko, es muy importante tener claro que en el trabajo existe un concepto que usamos los abogados, que está en el Código del Trabajo, que es bien básico, que es el tema de la subordinación y la dependencia. Esta subordinación y dependencia tiene que ser tanto técnica como económica y jurídica. ¿Qué significa eso? Lo último me enredo. Claro que básicamente... Que básicamente uno trabaja con subordinación y dependencia, bajo subordinación y dependencia, y que esto tiene distintas manifestaciones, ¿ya? Por ejemplo, subordinación y dependencia. A usted le pagan un sueldo, usted cumple horario, ¿verdad? Porque usted tiene un jefe que le dice, mire, si usted quiere que yo le pague el sueldo, usted me firma un contrato de trabajo, usted me tiene que cumplir un horario, usted tiene que hacer las cosas más o menos de la manera en que lo hacemos en esta empresa o lo hacemos en esta pega, ¿verdad? Usted no puede llegar y decir, bueno, no, yo voy a hacer las cosas, pero completamente a mi manera, ¿verdad? Justamente la idea es que los trabajadores en un empleo saludable, es que por supuesto existe una conversación en torno a estos temas, ¿verdad? Que tanto el trabajador, el empleador puedan conversar estas cosas, pero sabemos que al final del día el que corta el queque es y debe ser el empleador, ¿verdad? Entonces, al final del día las cosas se hacen de la manera en que el empleador las determina. Y así también cosas propiamente de la técnica, ¿verdad? De lo que se hace en ese trabajo. Por ejemplo, si que en un estudio legal, por ejemplo, tenemos como se conocía, un procurador o un tinterillo, digamos, un asistente jurídico. Entonces quizás la persona que está contratando podrá decirle, mire, yo quiero que tú me prepares, digamos, los informes de esta manera o de esta otra, ¿verdad? O una persona que trabaja en una fábrica
bueno, que están, por ejemplo, en una correa y está revisando la calidad de, por ejemplo, la fruta. Entonces, bueno, ¿qué tipo de fruta es la que califica? ¿Qué tipo de fruta no? ¿Qué se deja para exportación? ¿Qué se deja para mercado interno? ¿Qué cosas definitivamente no sigue la correcta? O sea, gente que trabaja en esos mercados que entenderá. Entonces, ahí tenemos este tema de la subordinación y la dependencia, y que tenemos que distinguirlo, Yanko, que es bien importante. Cuando estamos hablando de un contrato de trabajo, y que a veces la gente se confunde con esto, separarlo de lo que es el contrato independiente. Cuando usted, por ejemplo, Yanko, contrata los servicios profesionales de una persona por su conocimiento en una determinada arte, en un determinado área del saber. Por ejemplo, el médico. Usted, Yanko, cuando va al doctor, usted no le hace un contrato de trabajo al médico. Lo que hace el médico con usted es prestarle un servicio por el cual emite una boleta de honorario, ¿verdad? Sí. Entonces aquí es donde tenemos una diferencia en que a usted le está pagando al médico, pero usted no está contratando al médico. Diferente podría ser por ejemplo, una clínica privada que contrate al médico para que preste servicios de manera remunerada, es decir, bajo un contrato de trabajo. Ya, que eso también podría ocurrir. Pasa a ser empleado de la clínica. Por supuesto, pasa a ser empleado de la clínica. Apatronado. Claro, claro, efectivamente. Y que tenemos que separarlo de la situación en que, en este caso, este médico a usted le presta servicios. Que son situaciones que son distintas, en las que en ambas situaciones existe un pago, pero en una situación existe un contrato de trabajo que, ojo, aunque el contrato no esté por escrito, existe contrato de trabajo de todas maneras. Y también distinguirlo de la situación en que existe básicamente una boleta de honorario, un profesional que presta, o puede ser también una persona en el ámbito técnico, etcétera. Por ejemplo, no sé, o sea, si que usted, por ejemplo, contrata los servicios de una persona que viene a ver la instalación eléctrica de su casa. Lo mismo, usted le paga por un servicio que está prestando. Y esa persona, en principio, debería emitir una boleta de honorario, ¿verdad? Claro. Y con eso es que usted le puede pagar. Entonces aquí no es que pase a ser trabajador de las personas, sino que emite la boleta de honorario, claro, y presta un servicio. Oye, entonces por ahí existe esa diferencia que es importante entenderla de manera conceptual. Daniel, mencionaste no necesariamente la existencia de un contrato provoca la... ¿Cómo se podría definir la vinculación empleado-empleador? O sea, no cuando eres un prestador de servicio, como profesional independiente. Claro. O sea, por ejemplo, ya, volvamos al mismo ejemplo que planteaste. Médico, ya, perfectamente, como profesional puede emitir una boleta de honorario, pero por las razones que sea, comienza a atender en una clínica. Pero la clínica, ¿en qué momento ya se ve ligada, se produce esta dependencia empleado-empleador entre el médico y la empresa clínica, llámese como quieras llamarse? Bueno, al momento en que existe esta subordinación y dependencia, que por eso son elementos que son tan importantes. Este contrato de trabajo no empieza a existir desde el momento, porque puede ser de que usted nunca haya firmado un contrato de trabajo, pero que de todas maneras usted tenga un contrato de trabajo. No tiene la solemnidad del contrato escriturado, del contrato por escrito, pero de todas maneras usted sí tiene un contrato de trabajo. Usted cumple horario, a usted le pagan una remuneración, etcétera. Oye, entonces ahí el tema debe ser bastante enredado, porque con la figura de la boleta de honorario se pueden salvar muchas situaciones. Pero en este caso, y como estábamos hablando del tema de despidos, aunque no exista el contrato, de repente el afectado, el despedido, el que recibió el sobre azul, el andavete ya, podría auxiliarse a alguien más. Yo he tenido todo este tiempo una relación contractual, creo que se dice, con esta empresa, aunque nunca me han firmado nada, por lo tanto vengo a pedir la típica, mi compensación por el despido, por las causales que sean. Indemnización por año de servicio, principalmente, claro. Ahora, ahí... Despido justificado. Claro, ahí Yanko, claro, es importante puntualizar que, en el fondo... claro, o sea, aunque usted no se haya cumplido la solemnidad, es decir, no se haya firmado un contrato, ¿ya? Porque muchas veces las personas tendemos a pensar que los contratos son papeles que se firman, pero la verdad, Yanko, es que los contratos se celebran y los estamos celebrando todo el tiempo. Ya, yo sé que en el fondo esto es divertido, este tema de celebrar contratos suena como algo que suena como una fiesta, suena como un cumpleaños, la verdad es que... Suena como arcaico, la verdad.
Suena, bueno, puede ser, pero ese es el término, digamos, que el término legalmente correcto, ¿verdad? Los contratos se celebran y los contratos pueden ser escritos como pueden ser no escritos. Y por lo tanto un contrato de trabajo perfectamente podría ocurrir, podríamos estar en presencia de un contrato de trabajo aunque no se haya firmado ese contrato de trabajo, en el cual nosotros acordamos un horario, una manera de hacer las cosas, una remuneración, por cierto, ¿verdad? En donde no quedó por escrito. Ahora, obviamente, si usted me pregunta a mí y le pregunta a cualquier colega, entre tener o no tener el contrato de trabajo, el contrato físico, el papel, digamos, claro, es mejor tener el papel, sin ninguna duda, porque eso nos sirve como prueba, como una prueba muy importante para poder afirmar la existencia de este vínculo, ¿ya? Ojo que muchas veces en el tema del trabajo no es la única prueba que se pide, porque a veces hay algunas personas que buscan una que otra pillería y hacen contratos de trabajo y contratan a personas, contratan a los amigos para hacer parecer que están trabajando cuando en verdad no están trabajando, etcétera. Pero eso, digamos, Yanko, es súper importante. Y claro, lo que corresponde, digamos, al minuto de ponerle término al contrato es este tema del finiquito, ¿verdad? Por el cual las partes declaran no deberse nada, estar al día, digamos, en todas las obligaciones que tienen. O sea, se acabó este romance, cada cual por su lado. Adiós, adiós, goodbye. Claro, ojo que el finiquito, y que muchas veces una consulta, digamos, que se suele hacer, hay hasta 10 días después del término del contrato de trabajo para poder... ¿Exigirlo? Claro, exigir el finiquito. O sea, es decir, que usted le terminan su contrato de trabajo. Lo que pasa es que el finiquito es el documento por el cual ambas partes declaran no deberse nada mutuamente, que estamos al día, ¿verdad? Es decir, se pagó todo lo que había que pagarse, ¿ya? Eso significa el finiquito. Y entonces, en ese caso, claro, puede ocurrir perfectamente que en el fondo el finiquito sea algunos días después. De hecho, puede ser hasta 10 días después del término del contrato de trabajo. ¿Cuándo se aplica la figura de finiquito? Y estoy hablando de tiempos. Por ejemplo, ya Yanko Morales empezó a trabajar en el Canal 30 el 1 de julio de este mes y a fin de mes se mandó una tremenda embarrada que le dijeron, ¿sabe qué más, caballero? Sobre azul. Váyase para su casa, váyase a hacer su embarrada a otra parte. Me llegó el sobre azul o el PLR, como también decimos. Lo dije yo, no te preocupes. Yo soy menos complicado y menos docto que tú en el tema, así que de repente tengo que ocupar estos términos, explicaciones nacionales. Ya. Oye, con un mes de trabajo, el sujeto en cuestión es merecedor de un finiquito o no. O sea, o el finiquito tiene que tener un tiempo de permanencia, de tener una relación con el empleador de algún tiempo mínimo. No, mira, el finiquito, Yanko, a todo evento siempre es mejor que se dé, porque con eso dan ambas partes por entendido que no se deben nada. Independiente que usted haya trabajado 10 días, 15 días, independiente que lo que sea, en el fondo, ambas partes declaran de manera formal que no nos debemos nada, ni sobre todo en el ámbito económico, ¿verdad? Básicamente. Porque, claro, está el tema de las vacaciones proporcionales, está el tema, por supuesto, de la indemnización por año de servicio. Hay como varios temas, sobre todo desde el ámbito, digamos, económico, del tema de las lucas, en que es bueno, digamos, que esto termine con un finiquito, porque así es como entendemos que no nos debemos nada y que, digamos, podemos pacíficamente ponerle término al contrato de trabajo. Ahora, sí, sí. Te iba a preguntar, corresponde, por ejemplo, una modalidad que sea mucho. ¿Cómo? Hay una modalidad que sea mucho, sobre todo relacionado con lo que es servicio público, el contrato a plazo fijo. Efectivamente. Ya, Perico Los Palotes, contratado para hacer X labor durante el periodo calendario de un año. Y llega el 31 de diciembre y le dice, ¿sabe qué más, caballero? Hasta aquí no llegamos, se acabó el contrato, muchas gracias por su colaboración, sigue participando. ¿Esa persona tiene derecho a finiquito o no? Porque habiendo un contrato a plazo fijo. No, sí, también podría darse, también se puede dar el finiquito y es sano que así ocurra, para ponerle término al contrato. Es lo mejor, que básicamente, de nuevo, es un documento en el cual ambas partes declaran no deberse nada, porque perfectamente podría ocurrir
que muy a plazo fijo puede ser, pero que a usted le deben algún sueldo, que a usted le deben algo, ¿verdad? Entonces, en ese contexto es que lamentablemente, Yanko, nos ocurre que existen distintos tipos de contratos, ¿verdad? El indefinido, que es el que todos queremos, ¿verdad? Pero también existe por obra o faena, existe a plazo fijo, ¿verdad? Ahora, nosotros también entendemos, Yanko, que lamentablemente, como en nuestra zona, en el Maule Sur, particularmente en San Javier también, el tema del trabajo es un tema tan complejo, ¿verdad? La verdad es que escasea de manera tan fuerte el tema de los trabajos, y sabemos que aquí lo importante es propender, lo importante es intentar colaborar para que exista más trabajo, para que los empleadores se atrevan a contratar, pero por otro lado también es súper importante el resguardo de los derechos de los trabajadores. Y de hecho un tema, Yanko, que hay que decir, o sea, a mí me llama la atención que en Casa Ciudadana no nos lleguen tantas preguntas también o tantos temas laborales, en parte por la falta de trabajo, por la excesiva informalidad. Hay mucha gente que trabaja, pero trabaja en negro, ¿verdad? No trabaja con contrato de trabajo o es independiente, dadas las necesidades que existen. Y por otro lado también por el hecho de existir, digamos, una institución que es bien interesante y que la gran mayoría de la gente la conoce, que es la Inspección del Trabajo, ¿verdad? La Inspección del Trabajo, que en el caso de San Javier está ubicada en Esmeralda 1233. Es una instancia que es gratuita para las personas, las cuales pueden acercarse a hacer sus consultas en general por término de contrato de trabajo, etcétera. Muchas veces obviamente tiene una alta demanda, pero que es una súper buena alternativa. Nosotros en Casa Ciudadana muchas veces derivamos casos a la Inspección del Trabajo porque es completamente gratuito, porque tienen un conocimiento muy específico en los temas laborales. Así que es importante que la gente conozca, digamos, la existencia de la Inspección del Trabajo, que junto con la Dirección del Trabajo son las que dan las directrices del tema laboral en nuestro país, y que es bien interesante y bien importante. Oye, me estaba diciendo un don Pepe Grillo. Siempre a mí me da susto cuando le comentan cosas, porque yo no sé, a quizás le están diciendo... Es que aquí somos 2 contra 1, compadre. Dígale al entrevistado que no hable tonteras, no sé. Aquí la maldad la hacemos en equipo. Mire, saludo a Marco, saludo al Marco. Sí, Marco me estaba preguntando, no es broma. Oye, ¿y qué pasa? Pregunta, me decía, ¿qué pasa a propósito de finiquito? Ya, perfecto, va todo muy bonito, llegamos al acuerdo, ya, compadrito, ¿dónde la firmo? Aquí, mucho gusto, hasta luego. Y yo digo, recibí el finiquito. Pero después empiezo a revisar la cuenta corriente, la cuenta RUT, o espero la llegada del cheque por correo y no pasa nada. Claro. O sea, ahí, ¿qué ocurre? ¿Jodiste por confiado? No, por supuesto. ¿O hay alguna instancia de decir, señores, he sido estafado? No, por supuesto que admite este tema del finiquito, o sea, es algo que tiene que respetarse, y en ese contexto es que nuevamente acudir a la Inspección del Trabajo y eventualmente acudir a los tribunales del trabajo en ese caso sería necesario. Oye, pero estamos acá hablando, por ejemplo, de la indemnización por año de servicio, en donde, claro, aquí nos podría pasar al igual como cuando uno cierra cualquier tipo de negocio y dice, no te preocupes, si yo te voy a pagar, por ejemplo, ya, voy a transferir un auto, voy a transferir un vehículo. No, si no te preocupes, si te voy a pagar y después no te pago, digamos, o algo así. O sea, es una situación que puede ocurrir, digamos, con una frecuencia, lo mismo con un terreno, con una casa, etcétera, ¿verdad? Ya, pero en el caso puntual, que yo creo que ahí es donde más duele, porque generalmente cuando tú eres un trabajador dependiente, en el fondo tú estás vendiendo tu vida. ¿Qué es lo que hacemos? O sea, si lo vemos con cuidado, ¿qué hacemos al vender nuestro tiempo? Vendemos nuestra vida, parte de nuestra vida a una empresa. Entonces ha sido nuestra inversión. Ahora, esto dicho tan poéticamente apunta a lo otro, de tener la certeza que te van a pagar el finiquito, que al final creo que te la ganaste, o sea, no es simplemente una dádiva porque sí, sino que es un beneficio obtenido en base a tu trabajo, a la prestación que has realizado para la empresa, la función que has cumplido. Y si eventualmente no te la pagan, ya es un problema. Pero existe alguna normativa, y aquí en esto me centro, que te indique que el finiquito debe ser pagado ante un juez de paso o un testigo válido, como sería, por ejemplo, un funcionario de la Inspección del Trabajo, debe ser pagado en un documento escrito a través de un depósito bancario y no decir, no, si yo le pagué en efectivo. No. Hago la pregunta es re larga, pero para que vean, sí o no.
No, a ver, el finiquito, por supuesto que la recomendación acá, Yanko, para la gente que nos está viendo ahora en el 30 de ayuda, es que lo hagamos ante notario, o sea, que hagamos, y al igual, digamos, como el contrato de trabajo, o sea, como yo le decía recién, Yanko, el contrato de trabajo, puede existir un contrato de trabajo aunque usted nunca haya ido a firmar un papel. Podría existir un finiquito sin que usted nunca haya firmado ni un papel, pero la idea es que se haga con las mayores formalidades para poder evitar problemas. Ahora, las mayores formalidades sí, firmarlo ante notario, digamos, con eso en general es suficiente, o más o menos lo que te pueda recomendar la inspección del trabajo en el caso concreto. Pero por supuesto que la recomendación es hacerlo con las mayores formalidades posibles para evitarse problemas más adelante. Que esa es como, digamos, la recomendación general que le puedo hacer a la gente. Ya, o sea, y lo estamos viendo desde el lado del empleado. ¿Cuál es la recomendación al empleador también? No, por en ese sentido. O sea, ¿la misma? Sí, por supuesto, la misma. O sea, yo no le voy a recomendar al trabajador que busque la formalidad y al empleador decirle, no, intente hacerse el loco. O sea, aquí en el fondo lo que queremos todos... No, me refería a resguardarte. O sea, si tú firmas un documento, para el empleador también que no le aparezca un vivaracho. Por supuesto, que vivarachos existen para todos los lados. Pues si la verdad es que hay buenos y malos empleadores, buenos y malos trabajadores. Si es una realidad, digamos. Entonces, no, por supuesto, es la misma en el fondo, que ojalá pueda quedar el mayor respaldo posible, en este caso del finiquito, así como también del contrato de trabajo, ¿verdad? Daniel, ya finalizando, porque ya estoy mirando que nos quedan 2 minutos antes que nos expulsen de acá. ¿Qué es más válido? Antes, ya pensando ya en una cosa media catastrófica, hay que llegar a tribunales con esta cuestión. ¿Qué es más válido? ¿Firmar ante notario, hacer la declaración ante notario o hacerla frente, no sé, a un inspector del trabajo? ¿Cuál de los dos tiene más peso frente a la ley? ¿O tienen el mismo valor? No, en general no hay alguno que pueda uno decir a priori que tiene más valor que el otro. Va a depender un poco de las circunstancias. Sí, la recomendación para la gente es que si vamos a firmar un finiquito, si vamos a firmar un contrato de trabajo, que esto sea con las formalidades que corresponden, pese a que la ley reconoce que si usted no firmó un contrato de trabajo, si usted no firmó un finiquito, de todas maneras podemos estar en presencia de un contrato o un finiquito, aunque este no se haya firmado. Y que si, por ejemplo, usted empieza Yanko acá en el canal 30 y empieza a venir al canal 30 todos los días, digamos, y aunque usted no firmó ningún contrato, y le empiezan a pagar una remuneración y empieza a cumplir un horario y empieza a hacer el programa del 30 de ayuda de una determinada manera, digamos, etcétera. Bueno, aquí estamos en presencia de un contrato de trabajo y es uno de los principios que rige el derecho del trabajo, que es bien interesante, que es el principio de realidad, ¿verdad? Es decir, importa más la realidad que los papeles, en el fondo, o las formalidades, aunque obviamente las formalidades nos ayudan a poder probar que esas realidades existen. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que se considere ya que existe una relación de dependencia entre empleado-empleador, para considerar que existe un contrato de trabajo, aunque no sea escrito? Te lo pregunto simplemente por una razón muy sencilla. ¿Para qué no vamos a hacer los cuchos? Muchas empresas te tienen mucho tiempo trabajando a honorarios, con boletas. Claro, te están pagando todo, pero no existe el contrato. Claro. Y eso es típico, especialmente en la administración pública. En la administración pública. Y por eso que son los campeones para este cuento. Y por eso... Pero ¿cuándo termina la ley más o menos que ya existe? O sea, tú llegaste, hiciste la pega, te pagaron, todo perfecto. Pero cuando ya la ley establece, no, este señor está bajo subordinación porque existe un contrato, aunque no esté es que esto tampoco está esto muy no ambiguo. Está tan cuadrado, claro, esto no está tan cuadrado ya, con la medida que exista regularidad en la prestación, digamos, en este caso de un servicio, porque estamos hablando de boleta. En la medida en que empieza a haber una regularidad, digamos, en la prestación, ya empieza a configurarse un contrato de trabajo. Es propio de la boleta, es decir, de la prestación de servicio, que no es regular, que es algo que puede ocurrir un día, que otro día no, etcétera. Entonces, por ejemplo, usted va al kinesiólogo, le invento, que son muchas sesiones, muchas veces, pero resulta que de repente va un lunes, de repente va un jueves, y qué sé yo, y dura 10 sesiones. Ahí estamos en duda, o sea, no existe duda de que estamos en presencia de una prestación de servicio. En cambio, si es que usted ya es un kinesiólogo, cumple horario, que va a una clínica, etcétera, que va con todo, va siempre en el mismo horario, etcétera, ya se boleta todos los primeros 5 días del mes, todos los meses. Claro. Ya, o sea, es como muy evidente. Claro, por supuesto.
Y aquí también, bueno, Yanko, algo muy rapidito que se nos quedó afuera, pero bueno, el término de contrato que se puede dar por razones naturales, por razones también indebidas y graves, como por ejemplo, razones naturales, la persona renuncia, mutuo acuerdo, el fallecimiento del trabajador. Después, por razones de comportamiento indebido por parte del trabajador, por ejemplo, lo pillaron robando, por ejemplo, el problema de que no aparece trabajar, digamos, varios días o algunos lunes al mes, etcétera. Y por último, manoseadas necesidades de la empresa, ¿verdad? Que es el que da paso, el que da la posibilidad de poder hacer esta indemnización por año de servicio, que tiene un tope de 11 años, ¿ya? Que es importante también que la gente lo sepa y que por supuesto tiene que también quedar incorporado dentro del finiquito para poder declarar formalmente que las partes ya no se deben nada. Oye, para el próximo miércoles que estamos vivos, si Dios así lo permite, ¿qué te parece si justamente nos das algunas luces respecto hasta qué monto puede llegar el finiquito? O sea, por cada cuánto tiempo se paga, porque tú me dijiste hay una cantidad, pero por ejemplo, si tú trabajaste 20 años, ¿cuánto te van a pagar? Ahí nos explica un poco más al respecto, ¿te parece? Bueno, podemos ahí preparar algo para... Medio enredado el tema, pero de repente no es malo saber un poquito de cosas que nos pueden afectar en cualquier momento a todos, sobre todo si hemos, como te dije, vendido parte de nuestra vida a una empresa. Yo lo digo no en mal sentido, sino que es lo que hacemos en la práctica, vender nuestro tiempo para obtener el necesario sustento. Don Daniel Smith, agradecido de su compañía y de su sapiencia por habernos ilustrado un poquito en este tema que no es más lindo de todos cuando te dan el sobresueldo. No, para nada, pero la verdad es que, Yanko, el trabajo es algo lindo, es la posibilidad de poder aportar nuestra creatividad, de poder aportar nuestro esfuerzo, nuestro talento de alguna manera, y por supuesto que es doloroso cuando vemos tantas familias que necesitan, digamos, que algún integrante pueda trabajar y que muchas veces ese trabajo no existe. Así que un abrazo grande a todas las personas que están pasando algún momento de dificultad en su trabajo y muy grande también a las personas que están buscando trabajo y que lamentablemente no han podido encontrarlo. Y también por último, en general, a toda la fiel audiencia del Canal 30 y especialmente en este bloque del 30 te ayuda. Y como dijo el Rumpi, aquí nadie se las lleva peladas, así que te vamos a ponerte un tema, vos. Estupendo, pues. Pongámosle nomás. Pues. Sin firmar un documento, ¿te parece? Ya, chiquillos, nos vemos. Nos vamos rapidito para Linares porque si no, a los que nos van a despedir, a nosotros. Chao, chao.